Bienvenido a este video. Estaremos viendo 10 atajos de teclados indispensables en Photoshop, pues los que trabajamos con el mismo constantemente necesitamos mayor facilidad y mayor rapidez en las acciones que hacemos. Ir a los diferentes menús e incluso al menú contextual puede conllevar tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar atajos de teclado. Y no estamos hablando de los tradicionales de copiar, pegar, cortar, todos estos o control Z o estos otros para adelante. Eso ya suele ser en la mayoría de los programas un estándar. Lo que estamos hablando son específicos del programa. Entonces, ¿cuáles son los que utilizamos? En primera instancia, así, cuando tendríamos desde nuestro espacio de trabajo, nuestra capa, así bastante pequeño, queremos encajar en pantalla sin que tenga que ver el cuánto por ciento vaya a ocupar. No importa, lo único que nos interesa es que exactamente esté en pantalla. Así yo voy a tener certidumbre de lo que estamos haciendo, porque caso contrario a veces podemos trabajar de esta forma, pero no sé hasta dónde termina la capa o comienza. Entonces, ya sea que esté grande o pequeño, si aprieto control y 0, entonces con control 0 vemos cómo se ha encajado automáticamente en ventana. Igual estaría así. Si aprieto control 0, inmediatamente encaja. Y aquí abajo, según el tamaño de la imagen, me va a decir al cuánto por ciento está. Muy bien. Otro correspondiente al mismo sería que aprieto control 1. Control 1 lo que hace es ponerlo al 100% del tamaño real de la imagen. Entonces, esos dos utilizamos mucho. Control 0 para que encaje en el área de trabajo y control 1 cuando realmente quiero saber el tamaño real de mi imagen. Esos dos, sus atajos de teclado estaría aquí. Por ejemplo, este control 0 que habíamos dicho que se encajará en pantalla y control 1 pues al 100% del tamaño real. Otro relacionado al mismo es apretar la tecla Alt y con la ruedita del ratón hacemos para arriba o para abajo. Primero aprieto Alt y si lo hago para abajo estoy haciendo un zoom de reducción. Estoy reduciendo y si vuelvo a apretar la tecla Alt y con la ruedita del ratón para arriba estoy aumentando paso a paso. Entonces ya no voy a tener que acudir a estas herramientas de aquí o a otras herramientas de aumentar en el menú que tendríamos aquí estas opciones, sino directamente es mucho más versátil apretar la tecla Alt y hacemos con la ruedita del ratón, más pequeño o más grande. Luego tendríamos algo que utilizamos muchísimo, por ejemplo, aquí estos dos de aquí, nuevo, estas dos utilizamos muchísimo. Capa vía copiar y capa vía cortar. ¿Cómo funciona? Si yo hago ahora una selección de mis, acá, de mis objetos, o en este caso si lo podemos llamar así, de los sujetos, hago una selección y solamente quiero quedarme con la selección, pero en una nueva capa. Si aprieto control J, vemos que ahora me he quedado con mi selección en una nueva capa. No he tenido que hacer ese proceso de copiar, crear nueva capa, pegar y todo eso. Directamente control J. Entonces, una vez que hemos seleccionado, como ahora, por ejemplo, en lugar de venir aquí y decir acá control J, copiar vía capa vía copiar, directamente control J. Y el otro sería control shift J. Entonces, lo va a sacar del original y me lo va a poner en una nueva capa. Entonces, control shift J utilizamos muchísimo. Si vengo a ver, lo ha cortado del original y me lo ha puesto en una nueva capa. Entonces, vemos que el resultado es esto. Sin embargo, con control J me respetaba el original. Solo copiaba, no lo cortaba. Muy bien. Entonces, eso también nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, acá está parpadeando alrededor, está recorriendo ese hormigueo que lo llamamos, significa que está seleccionado. ¿Cómo deseleccionamos? Pues dejamos de deseleccionar con control D. Puede ser control Z, aquí sigue seleccionado, es como venir aquí y decir acá deseleccionar, control D. Muchos deseleccionamos porque a veces nos equivocamos
O por ejemplo, ya no queremos que esté seleccionado, entonces esta área de aquí está seleccionada ahora, inmediatamente control D aprieto y se ha deseleccionado. También otra de las cosas sería invertir la selección, porque si yo ahora con esta misma herramienta aquí voy a hacer de selección, hago un clic en este lado, ya estaría seleccionado y aquí también. Entonces los dos están seleccionados. Si aprieto la tecla suprimir, vemos que he eliminado la selección. Pero ahora si vengo a selección y digo invertir, entonces el atajo de teclado es Shift Control I. Si aprieto Shift Control I, entonces ya no está seleccionado estos objetos, está seleccionado su contorno, o sea, se ha invertido alrededor. Si aprieto la tecla suprimir, se elimina el fondo, ya no el personaje, como acabamos de hacer. Voy a hacer Control Z. Y si vuelvo a invertir, Control Shift I, ahora estaba seleccionado estos personajes y con la tecla suprimir lo he eliminado. Entonces también eso utilizamos muchísimo para invertir y para deseleccionar. Otra de las cosas es que utilizamos la tecla Shift cuando redimensionamos objetos o creamos objetos. Entonces, muchas veces cuando esto está desactivado y estamos haciendo aquí, vemos cómo se distorsiona. Aprieto la tecla Shift y me mantiene la proporcionalidad de ancho y alto. Entonces ya tengo la certidumbre que no se está distorsionando. Aprieto la tecla Shift. Y no solamente en estas circunstancias las utilizamos, sino también cuando creamos cualquier tipo de objeto, por ejemplo una elipse, para no crearlo de una manera así ovalada. Entonces aprieto la tecla Shift y me restringe perfectamente el ancho y el alto. Así que es un círculo perfecto. Igual hubiese pasado con cualquiera de estos como el rectángulo. Si aprieto la tecla Shift al momento de crear, entonces me restringe ancho y alto a la misma proporción. Así que es un cuadrado perfecto. Similarmente con cualquiera de estas figuras e incluso con estas formas personalizadas. Voy a cambiar cualquier color. Si aquí vengo a ver las formas personalizadas, pues tendríamos, por ejemplo, esta jirafa. Entonces, puedo generar así una jirafa distorsionada. Pero si aprieto la tecla Shift, vemos como ahora el original me está respetando las proporciones originales de esa forma personalizada. Entonces, apretando la tecla Shift. Luego tendríamos para hacer un paneo a través de la barra espaciadora. Por ejemplo, quiero mover el espacio de trabajo, no la imagen. Entonces, si estoy así, aprieto barra espaciadora y luego clic con el botón izquierdo del ratón para ver cómo lo estoy haciendo el paneo. Entonces me voy acercando así para no tener que utilizar este scroll o venir a la parte de aquí y no venir a esta mano. Entonces puedo hacer lo mismo con la mano. Para no hacer nada de eso, directamente aprieto la barra espaciadora y un clic con el botón izquierdo del ratón para moverlo como yo deseo. Por último, tendríamos algo que utilizamos bastante. Esto es bastante interesante en pincel, lápiz u otros similares. Por ejemplo, en pincel, cuando yo voy a hacer algún tipo de trazado, como así, por ejemplo, si no quiero venir a la parte de aquí a sus diferentes configuraciones e incluso aquí al panel de ajustes de pincel y todas estas opciones de aquí, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Aprieto la tecla Alt y clic con el botón derecho del ratón, no izquierdo, derecho. Entonces, y lo muevo. Entonces aprieto Alt y clic con el botón derecho del ratón y lo muevo. Hacia la derecha está creciendo el pincel. Hacia la izquierda está reduciendo su diámetro. Hacia arriba está reduciendo la dureza y hacia abajo aumentando la dureza. Entonces cuando aumento la dureza vemos que el trazo es bien ahí seco, bien duro. Sin embargo, voy a hacer control Z. Sin embargo, si reduzco y ahora voy a suspender, sigo recorriendo sin soltar la tecla Alt hacia arriba, ahí un poco más, hasta ahí. Vemos que el trazo es muy suave, ahí casi se siente difuminado. Entonces utilizamos muchísimo Alt
y clic con el botón derecho del ratón moviendo izquierda a derecha, arriba y abajo.